Vamos a ir a conversar con Matías Naón. Matías es director de Kroll Argentina, a raíz de que Kroll es una compañía especializada en el seguimiento, investigación y detección de casos de corrupción en el ámbito del mundo privado y, por supuesto, como la corrupción conlleva el contacto con sectores del sector público, se nos ocurrió, más allá de hablar en general con Matías Naón sobre este tema, consultarlo por lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el mundo del fútbol, empezando por los casos de la FIFA y los que se han conocido en las últimas semanas, los últimos días aquí en Buenos Aires. Matías, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Ecomedios. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme en principio lo que hacen ustedes en Kroll, Argentina, respecto de la corrupción y de la preocupación de las empresas sobre este tema. Mira, Carlos, a nivel mundial, principalmente Kroll lo que se dedica es a investigar casos de fraude. Básicamente ese es el servicio más importante que presta, entre otros tantos. Pero también es cierto que a nivel mundial nuestra demanda de servicios en relación a la prevención de fraude es mucho más elevada que en Argentina, mercado en el cual, tanto como el resto de Latinoamérica, está focalizado básicamente en la investigación. Claro, o sea, el pequeño detalle de actuar antes o después. Absolutamente. No existe conciencia respecto de la prevención o de la inversión en prevención, sino que más bien la inversión es entendida como un gasto para el empresariado, ¿no? Y por supuesto que esto a la larga termina incluyendo mucho mayores costos en el momento que se detecta un fraude, ¿no? Claro. Así que diría que el mercado argentino es netamente reactivo, y dentro de lo que es la investigación de fraudes, diría que 9 de cada 10 son fraudes que se cometen dentro de la compañía, o sea que son aquellos que son cometidos por empleados infieles. Aquí hay, Matías, una división o una separación entre lo que entenderíamos por fraude, que efectivamente puede ser un delito de acción y de comisión privada, lisa y llana, con el de corrupción, en donde necesariamente, por lo menos lo que siempre se ha entendido en general por corrupción, requiere de una pata pública, ¿no? Absolutamente, para que se configure la corrupción tiene que haber involucrado al menos un actor que represente o que trabaje dentro de alguna entidad estatal o pública. ¿Y ustedes trabajan con ese aspecto también? Nosotros trabajamos para empresas, sobre todo empresas multinacionales, en los cuales los controles, por lo que hemos estado viendo en los últimos años en la Argentina, son bastante laxos, y muchas de las veces los actos de corrupción involucran digamos, personajes o individuos que están relacionados al ámbito estatal. Pero no te diría que no es la mayor cantidad de los casos. La mayor cantidad de los casos tiene que ver con connivencia entre diferentes actores dentro de la compañía con proveedores, por ejemplo, ¿no? Y el típico caso me remito al gerente de compra que a través de algún tipo de acuerdo con algún proveedor recibe algún tipo de retorno por la contratación de algún servicio o la venta de algún producto. Exactamente, exactamente. ¿Y hay allí, tengo entendido, algún estudio de lo que son las preocupaciones mayores de las empresas en tanto estos problemas? Me gustaría si me lo puedes resumir, por favor. Sí, cómo no. Nosotros hacemos una encuesta a nivel mundial junto a la publicación inglesa The Economist, que permite justamente verificar cuál ha sido la incidencia del fraude durante el último año y nos permite comparar con los resultados del año anterior. Y el último año, al igual que los últimos 3 o 4 años, hemos visto que el fraude se ha implementado. 7 de cada 10 empresas han sufrido al menos un hecho de fraude dentro de la compañía, y este número se elevó a casi 8. Ese es un dato relevante para tener en cuenta. Pero otro dato interesante es que la percepción a la comisión de fraude que tienen los empresarios aumentó más que el fraude en sí. Esto significa que el empresario se siente mucho más vulnerable de lo que se sentía antes a la comisión de fraude. Y esto está relacionado con el tipo de fraude que más ha crecido, que es aquel tipo de fraude vinculado con el robo de información, el tipo de fraude que está vinculado con
los delitos informáticos, que son aquellos que son mucho más difíciles de controlar, y son de hecho los fraudes más comunes en industrias desarrolladas como Estados Unidos o Europa Occidental, y que son fraudes que sin duda han estado creciendo mucho en estos últimos años y van a crecer aún más, como suele ocurrir acá en Argentina o en países en vía de desarrollo, que imitamos a la larga o a la corta lo que ocurre en países desarrollados, ¿no? Entonces este es un dato a tener en cuenta. La sensación o la percepción por parte del empresariado que uno de los activos más importantes con los cuales cuenta hoy una empresa, que es la información, siente que está poco protegida. Ese es uno de los fraudes hoy por hoy que más ha crecido. Digamos, este aspecto preventivo, que no es la regla en la Argentina, ¿ha en alguna medida mejorado hacia estándares mundiales en los últimos años o sigue achatado y sigue siendo muy preeminente, digamos, la investigación sobre la prevención? En términos relativos, debo confesar que sí, ha mejorado, pero estamos todavía pero muy lejos de los estándares de los mercados más desarrollados. Hay muchísimo trabajo por hacer. Te diría que el sector financiero es el que lleva un poquito la cabeza en materia de prevención. Claro, bueno, no es irrazonable, digamos. No, en lo más mínimo. La industria financiera ha sido la más castigada por los fraudes en los últimos 10 o 15 años, y por normativas internacionales, sobre todo las ligadas a la prevención del lavado de dinero, son aquellas instituciones que más invierten, porque no tienen alternativa, también esa es la verdad, en prevención de fraudes. Pero no es el caso del resto de las industrias. En ese aspecto, digamos, si bien ha sido una cuestión lateral, pero bueno, obviamente conectada con esta cuestión de ambos lados, ¿no? Del fraude y de la corrupción, ¿hicieron alguna lectura de estos últimos hechos a nivel internacional con la FIFA, en donde hay, bueno, elementos de corrupción, elementos también de estafa y fraude, y lo que ha ocurrido también en el capítulo argentino del fútbol? Sí, yo te diría que la lectura tiene más que nada que ver con la posibilidad de trazar un paralelismo con los tipos de casos que nos toca ver, en los cuales los montos defraudados son también exorbitantes, como este es el caso. Y te diría que el denominador común es la falta de control, por un lado, y la creciente el involucramiento de los altos directivos en casos de estafas dentro de las empresas. Si nos remitimos a 10 o 15 años atrás, generalmente los fraudes se cometían en los estamentos más bajos de la compañía o estamentos medios a lo sumo. Sin embargo, en los últimos años ha crecido exponencialmente la cantidad de altos ejecutivos involucrados en casos de fraude.